Hola, mi nombre es Gabriel Isaí Rangel Anguiano y en este video quiero hablar sobre el análisis realizado por mí sobre el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo es uno de los más importantes porque protege el derecho al trabajo, un derecho que no solo implica tener un empleo, sino que éste sea digno y justo. México fue uno de los primeros países en incluir derechos laborales dentro de su constitución, ya que esto pues es de lo más importante para la vida de millones de personas trabajadores. En esta explicación les voy a explicar, valga la redundancia, el supuesto normativo, cuál es la consecuencia jurídica que este genera y cómo debe interpretarse junto con el artículo 1 constitucional y un ejemplo práctico para que pues lo entiendan mejor. El supuesto normativo se refiere a la condición que debe cumplirse para que el artículo sea aplicable. En este caso, pues es bastante claro el supuesto, que es cuando una persona trabaja, que es prestando sus servicios a otra, y recibe dinero por este trabajo. En palabras más simples, el artículo 123 entra en acción siempre que existe una relación entre un trabajador y pues su jefe. Un ejemplo simple podría ser un obrero trabajando en una fábrica, por ejemplo. Ahora, las consecuencias jurídicas, ¿qué pasa cuando se cumple este supuesto? Pues el Estado y los empleadores están obligados a garantizar ciertas condiciones laborales que sean justas. Esto significa que deben respetar ciertas cosas como un salario digno, una jornada digna, que los trabajadores no trabajen de más, el derecho a descansar semanalmente y a vacaciones, prestaciones, condiciones de seguridad, condiciones de higiene, y pues el reconocimiento de derechos colectivos, como poder formar parte de un sindicato o hacer una huelga sin que los corran. En caso de que se incumplan algunos de estos, pues los trabajadores pueden acudir a tribunales laborales a exigir sus derechos y el Estado tiene la obligación de intervenir y protegerlos. El artículo 123 no se puede leer de manera solitaria, debe interpretarse junto con el artículo 1 constitucional, que establece principios básicos de derechos humanos. Primero está el principio de interpretación conforme, que obliga a que las normas se interpreten de manera compatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, los convenios de Organización Internacional del Trabajo. Segundo, el artículo 1 establece que todas las autoridades tienen obligación de promover, respetar y proteger, así como garantizar los derechos humanos. En este caso, pues, significa que los jueces y las autoridades laborales deben actuar para que el trabajo digno sea una realidad en todo el país. Finalmente, para esto, está el principio pro persona, que ordena aplicar siempre la interpretación más favorable a esta persona. Esto es fundamental en materia laboral, porque el trabajador casi siempre está en desventaja frente pues, a su patrón. Entonces, si existe una duda en la aplicación de la norma, debe resolverse en beneficio del trabajador. Para entender mejor cómo funciona este artículo, vamos con un ejemplo práctico rápido. Imaginemos a una trabajadora en una fábrica textil. Ella trabaja 10 horas al día, de lunes a sábado, pero solo recibe el salario mínimo y no se le pagan las horas extra. Según el artículo 123, la jornada máxima para el trabajo diurno es de 8 horas. Eso significa que las 2 horas adicionales que ella trabaja cada día deben pagarse como horas extraordinarias, con un incremento sobre su salario normal. Además, el hecho de que trabaje 6 días a la semana no la exime de su derecho al descanso y a vacaciones. Si el patrón no cumple esto, la trabajadora puede y tiene el derecho subjetivo a presentar una queja ante autoridades laborales. La consecuencia jurídica será que la empresa esté obligada a pagarle estas horas extras y a respetar los límites legales de la jornada. Y aquí entra en juego el principio pro persona. Si existe duda sobre cómo calcular esas horas o sobre la cantidad exacta que debe recibir, la interpretación debe favorecer a la trabajadora, no al empleador. Básicamente, el artículo 123
es más que simplemente una norma laboral, es un mecanismo que sirve para proteger la dignidad de los seres humanos y equilibrar la relación entre trabajadores y patrones, así como asegurar condiciones justas y dignas de trabajo. Espero que este análisis les haya sido claro y muchísimas gracias por su atención.